Bueno, esa era cosita de color. Ahora vamos a ver 2 segundos lo que decía el discurso de Fran Drescher al declarar la huelga de actores en su respuesta crítica. Dura 2 minutos, yo lo puse en velocidad 2 como para que sea más rápido, pero que bueno, que lo puedan ver un poquito con subtítulos. Vamos a ponerlo más grande, a ver si se ven los subtítulos. The gravity of this move is not lost on me or our negotiating committee or our board members who have voted unanimously to proceed with a strike. It's a very serious thing that impacts thousands, if not millions of people all across this country and around the world. Not only members of this union, but people who work in other industries that service the people that work in this industry. And so creo que está sin sonido a propósito para que no me lo chafen, ¿no? We are the victims here. We are being victimized by a very greedy entity. I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. I cannot believe it, quite frankly. How far apart we are on so many things. How they plead poverty, that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting. Shame on them. You know, I'm a brand ambassador for a fashion company, and so is Kim. I had only met Kim seconds before that publicity picture was taken. It had nothing to do with being at a party or having fun. It was absolute work. I was in hair and makeup 3 hours a day, walking in heels on cobblestones, doing things like that, which is work, not fun. I'm sure Kim would have rather have been at her home in Malibu with her children too. But we work. That's what we do. And at 10:30 at night, I would leave the event. I would go to my hotel room, and I'd call into the Zoom. And when I couldn't get through to them because I was on a plane, I was texting with them constantly throughout the plane ride. I worked around the clock in 3 different time zones because my parents live in Florida, so I keep asking them to move here. And I manage their well-being as well. So, you know, I think that all of the people standing behind me stand behind me. Se tomó una chelita después de terminar. Bueno, te voy a decir una sola cosa. Te respeto, me encanta tus... Me encanta tu serie, me gustás vos, las cosas que habré dedicado en su momento a vos y muchas otras personas y muchas mujeres seguramente con el actor. Ahora, ¿querés ganar como un CEO? Esto es clásico de las izquierdas. Ah, ¿de qué trabaja? Y no, estoy en una colectiva de mujeres por, no sé, por la lucha de la cosa no sé cuánto. Pero la brecha salarial. La brecha salarial. ¿Y qué te gustaría hacer? CEO. Bueno, capo. Prepárate para ser un CEO. Peleá y trata de ser bueno en lo que haces en empresas chicas para ir avanzando y llegar a empresas. Porque, ojo, un CEO de una compañía chiquitita no es lo mismo que un CEO de Disney, por ejemplo. Y nunca me imaginé que iba a estar defendiendo en algunas cosas a Bob Iger, que me parece un estúpido total. Un estúpido, ojo, por algo está donde está, ¿no? Pero te quiero decir que me parece paupérrimo su forma de manejar Disney. Ojo, en su momento tuvo cosas gruesas como adquisición de Fox y un montón de cosas que, bueno, voy a decir, la decisión Marvel, Star Wars, hubieron cosas bien. Lo que pasa que después él y los que tomaron la posta, get woke, go broke, sabelo. Pero bueno, ahora, si vos querés ganar como un CEO, prepárate para ser un CEO. Vos quisiste ser actor o actriz. Bueno, ya sabías que no ibas a ganar igual que un CEO, no me jodas. Quieren ganar lo mismo que una compañía que arriesga todo por una película. El presidente de SAG-AFTRA, Dave Dreister, sugiere que Walt Disney Company cierra a Bob Iger detrás de las puertas. Y acá es donde vamos a hablar un poco de lo que veníamos diciendo, ¿no? No voy a leer todo porque si no se hace largo. Cuando se le preguntó acerca de la huelga de escritores y actores, Iger dijo: bueno, creo que es muy perturbador para mí. Ya sabes, hemos hablado sobre las fuerzas disruptivas en este negocio y todos los desafíos que enfrentamos y la recuperación del COVID que está en curso no ha regresado por completo. Este es el peor momento del mundo para aumentar esta interrupción. Ojo, vuelvo a decir, malo para Iger. No veo que vos hagas introspección de por qué llegó la industria a donde llegó. No veo que digas dónde estuvo la culpa de llevar a franquicias que eran multimillonarias al momento en el que están hoy, que no sirven ni para vender una alfombra. Nadie quiere las figuras de Star Wars. Nadie quiere el merchandising. ¿Y eso de quién es culpa? ¿Del COVID? No, papu. Es culpa de las decisiones que tomaron sobre esas franquicias. Hoy está en pérdida una compañía amada por todo el mundo hace 20 años atrás. Hoy está destruyéndose por decisiones que ustedes tomaron. Y no te lo veo diciéndolo. Y la verdad que para negociar 27 millones y haber vuelto a Disney,
creo que un poquito de introspección habría que ver. Pero claro, obviamente no te lo van a decir, porque si te dicen que son malas decisiones haber hecho la inclusión que hicieron, obviamente te baja el scoring, obviamente BlackRock no te presta más plata, te baja el scoring de la DAI, de la SG, y ya no podés solventar hacer más películas porque obviamente ya los inversores no creen más en vos. Continuó, entiendo el deseo de cualquier organización laboral de trabajar en nombre de sus miembros para obtener, ya sabes, la mayor compensación y recibir una compensación justa en función del valor que entregan. Iger luego se refirió a las negociaciones con los sindicatos de directores. Como industria, logramos negociar un muy buen trato con el sindicato de redactores y refleja el valor que los directores aportan a este gran negocio. Queríamos hacer lo mismo con los escritores y nos gustaría hacer lo mismo con los actores. Sin embargo, compartió su creencia de que tanto los escritores como los actores están siendo poco realistas con sus demandas. Hay un nivel de expectativa que tienen que simplemente no es realista y se está sumando a un conjunto de desafíos que este negocio ya enfrenta, que es francamente muy disruptivo y peligroso. Cuando se le pidió que aclarara sus comentarios sobre por qué no eran realistas, Iger dijo, no puedo responder esa pregunta, porque si lo haces, sacatuca tu peluca. Yo debo de nuevo, respeto su derecho y su deseo de obtener lo más posible en conversación con su gente. Ya sabes, lo respeto completamente. Lo respeto, pero no me paso por el forro de la bola. Llevo lo suficiente como para entender esa dinámica y apreciarla. Pero también debe ser realista sobre el entorno comercial y lo que este negocio puede ofrecer, agregó Iger. Y ha sido un gran negocio para todas estas personas y irá siendo incluso en tiempos difíciles. Pero ya sabes, ser realista es imperativo aquí. Hay un gran daño colateral con la industria, con las personas que son, ya sabes, los servicios de apoyo. Puedes seguir y seguir, continuó. Afectará a la economía de, ya sabes, diferentes regiones, incluso debido al tamaño del negocio. Es una pena, es realmente una vergüenza. En respuesta a estos comentarios, Drescher le dijo a Variety, la encontré terriblemente repugnante y muy fuera de lugar. Ella no se detuvo allí. Drescher continuó. Si yo fuera esa empresa, le cerraría detrás de las puertas y nunca lo dejaría hablar con nadie sobre esto, porque es tan obvio que no tiene idea de lo que realmente está sucediendo en el terreno con personas trabajadoras que no gano ni cerca el salario que él gana. 7 cifras altas, 8 cifras, es una locura de dinero lo que ganan y no les importa si son los varones de la tierra de la época medieval. O sea, ya te está dando cuenta el discurso de izquierda de mierda que tienen, ¿no? O sea, ya están sacando con el, ¿cómo se llama? El patriarcado, ya lo están sacando con el tema de del feudalismo y un montón de cosas. Clásico de izquierda. Ahora, yo lo mismo diría... No, dice, si yo fuera una empresa lo encerraría detrás de la puerta y nunca dejaría hablar con nadie porque no sabe lo que está sucediendo en el mundo. Lo mismo podría decir yo de los actores que salen a atacar al público porque el público no va a ver sus películas. Retrógradas, dinosaurios, racistas, odiadores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esos actores? Que son de izquierda, obviamente, y son del despertar, woke. ¿Qué tengo que hacer con yo eso? Decir... No, yo los dejaría detrás de las puertas y que no hablan nunca más. No, capo, la censura no es buena nunca. Ni para izquierda, ni para derecha, ni para feministas, ni para acoso. Decilo. Lo que pasa que lo que decís, ¿tá? Lo que decís no puede, o tus acciones con lo que decís, no pueden transgredir los derechos del otro. ¿Está bien? Pero bueno, otra vez... la hipocresía, ¿no? Por eso yo te dije que en este video iban a haber muchas contradicciones porque esta gente es contradictoria. Te sirve tu discurso para algunas cosas, pero tu discurso después no sirve para otras. ¿Y cómo me tomaré una cervecita? Me quedé con toda la gana después de que la vi descorchar. Bueno, no vamos a entrar mucho acá, pero el contrato de Bob Iger por Disney se extiende hasta el 2026. Y por eso están como locas, porque el tipo gana como 27 millones de dólares. Si vos te pones a pensar 27 millones de dólares para todo un año
tomando decisiones por una empresa que sabe que si capta una puede perder o puede ganar. Y la verdad que a mí me parece, en contraposición a que un actor gana 200 millones de dólares o en una película le pagan 50 o 27, y la verdad que no me parece mucha guita, loco. Vos estás tomando decisiones, qué producciones hacemos, quién contratamos, quién dejamos de contratar. Tenés un montón de departamentos, tenés toda una red debajo tuyo que tenés que saber administrar. Obviamente, para este tipo sí me parece mucho, porque obviamente con la cagada que hizo, obviamente no supo administrarla bien. Después de que tuvo grandes logros para adquirir ciertas cosas. Pero bueno, eso ya es un contrato que vos negociás con una junta directiva. Es lo mismo cuando yo me siento con el director o con, no sé, o con quien me tenga que sentar como actor y digo, mirá, yo soy Tom Cruise, pagame 100 millones. ¿Sabes qué? Te voy a pagar 100 millones porque el solo hecho que en tu cartelera esté Tom Cruise y que hagas películas que no son woke y son de acción y las hagas bien, automáticamente se paga solo. ¿Por qué? Y porque yo con esa película gano 1.000 millones de dólares. Entonces está bien pago. Yo me pregunto si Jessica Lawrence, creo que es la que hacía los Juegos del Hambre, por el solo hecho de decir, ella en cartelera, ganan millones, 1.000 millones. Y no, obviamente no. Oh, esto es lo que había dicho yo antes. Ron Perlman llama al CEO de Disney, Bob Iger, alégrame el día. No entiendo muy bien lo que dice, pero a mí, como dije, este actor, la verdad que siempre hizo, no sé, capaz todo el mundo le tiene un amor especial, no sé exactamente por qué, pero las películas que hace son media berretongas, ¿no? Ahora, me encantó cómo actuó en... O sea que el chabón no es que actúa mal, ni es malo el actor, sino que las películas que hace son siempre media, no sé, boludo, o sea, medias como de un culto raro, ¿no? Es como que el que te gusta Sharkando. Y bueno, Sharkando no es una buena película, pero te gusta porque no sé, pues te gusta. Fast and the Furious no son buenas películas, pero bueno, tiene un algo que atrae a cierta audiencia, yo qué sé. Bueno, vamos. Ron Perlman publicó un video ahora eliminado en su historia de Instagram llamando al ejecutivo. Yo no puse lo de los 27 millones porque lo íbamos a hablar antes. Sabemos quién dijo eso y dónde vive. Llamando al ejecutivo que gana 27 millones diciendo, sabemos quién dijo eso y dónde vive. Y aconsejando al ejecutivo, cuidado, hijo de puta, mucho cuidado. Loco, si le cambio la P por la G, ¿qué te metí con el hijo de Guta, loco? Y esa cosa, antes de terminar con esto, hijo de Guta, ¿qué dijo? Vamos a seguir con esto hasta que la gente empiece a perder sus casas y sus apartamentos. Escucha, hijo de Guta, hay muchas maneras de perder tu casa. Parte es financiera, parte es karma y parte es averiguar quién diablos dijo eso. Y sabemos quién dijo eso. ¿Y dónde jodidamente vives, Iger? No dijo Iger, pero dijo, sabemos dónde vive. Hay muchas maneras de perder tu casa. Le deseas eso a la gente. Deseas que las familias mueran de hambre mientras tú ganas 27 jodidos millones de dólares por no crear nada. Ten cuidado, hijo de puta. Ten mucho cuidado, porque ese es el tipo de mierda que revuelve la mierda. Tranquilízate. Bueno, yo acá no coincido. O sea, coincido que es una bajeza total decir, bueno, esperemos hasta que estos tipos se den cagados de hambre, pierdan sus casas y todo, y van a venir arrastrándose para que le demos unas migajas. Eso es totalmente deleznable y lo condeno a morir. Ahora, Bob Iger no tiene que crear nada. Bob Iger tiene que crear una compañía o tiene que mantener una compañía que está creada tomando decisiones. Muchas de esas decisiones tienen que ver con quién mierda crea cosas, cómo las crea y dónde las crea. Entonces, todo organigrama tiene una cabeza. Y para llegar a vos, Perlman, que te contraten y vos tampoco creás, porque en realidad, bueno, sí puede ser que crees. El director crea y bueno, vos le pones tu impronta al papel de alguien que creó un libreto, de alguien que creó una película y todas las cosas. Sí, podés crear algo, te la regalo esa, pero si ese tipo de arriba no le dice, bueno, sí, démosle el visto bueno a la película que va a hacer Perlman, vos te haces la japa en tu casa.
Y no estoy defendiendo a Bob Iger. En este caso es Bob Iger. Puedo defender a cualquier CEO. ¿Está bien? Ese tipo está con un montón de presiones, un montón de cosas que vos, Perman, no la tenés. O sea, cada uno tiene su rol en la vida. Un bombero tiene su rol, un médico tiene su rol, un político tiene su rol. Ahora, que está desfasado esos roles en cuanto a plata, sí, te la creo que sí. Porque vos le podés decir a un político, boludo, vos cobrás un palo verde, un palo por estar sesionar 3 veces al año. Una ley. Y sin embargo el médico está todos los días levantándose a las 6 de la mañana para salvar vidas. No hay una diferencia y no gana un millón. A lo sumo ganará medio millón laburando como loco el mes completo. Y bueno, sí, está desfasado. Pero bueno, me parece que el rol de un CEO es muy importante en una empresa. Ron Perlman ha publicado más que el de un actor. Más que el de un actor. Un actor, no estrella. Y bueno, sí, el mérito, man. Ron Perlman ha publicado 2 nuevos videos que dejan en claro que no desea dañar al ejecutivo y también dice que espera al ejecutivo que no desea dañar a nadie. Yo te voy a decir una cosa. Primero, Perlman, hiciste un video y lo sacaste. Cagonazo. Después de eso que te vengas, oh, hijo de puta, eso es clásico comportamiento de cobarde. Porque si yo digo una cosa, no la borro, loco. Por eso yo tuve tanto quilombo en ver si me quedaba en YouTube. Porque YouTube me hacía borrar ciertas cosas que dije para volver a tener la monetización. Y yo dije, puta madre, al fin y al cabo soy parte del problema. Si me quedo en YouTube, soy parte del problema. Bueno, está. Después charlando con varios suscriptores, mail de acá, mail de allá, mensajito de acá. Bueno, no me convencieron, pero tenían buenos argumentos. Dije, bueno, le doy una impronta más. No volví con las mismas ganas, no volví con las mismas expectativas ni nada. Pero está. Pero esto es de cobarde. Si pones un video, déjalo, loco. Bancate las consecuencias. Pone los huevos. O sos machito para decir hijo de puta nomás. No. Bueno. Hola a todos, soy Ron otra vez. Con el anuncio de que los actores se van a la huelga esta mañana, recurrí a Instagram Live para dar un trasfondo de mi experiencia como miembro del gremio, dar algunas de mis reacciones y a los acontecimientos actuales mientras nos encontramos en la situación, etcétera, etcétera. Y después de eso, ha habido mucha reacción, principalmente porque en un momento admito que me calenté bastante porque estaba hablando de una cita de uno de los ejecutivos del otro lado en la negociación que hablaba de cómo planeaban ni siquiera comenzar a negociar hasta que los escritores y sectores comenzaran a perder sus casas y su apartamento. Y como pueden imaginar mi reacción ante alguien de ese tipo de daño a las personas en la misma industria que llaman propia generaría una respuesta. Mirá, Rodman, te hiciste el macho, sabías que te iban a sacar, que te iban a poner alguna sanción de alguna manera y te fuiste el mazo. ¿Tá? Vos podés decir, sí, se me bajó la calentura y toda la historia, pero ustedes no dan puntadas sin hilo. Y ustedes, digo, todo el mundo, la gente no da puntadas sin hilo. Y más ustedes que saben cómo es el gremio. Así que déjame dejar algo muy en claro ahora mismo. No le deseo ningún mal a nadie. Espero que el imbécil que hizo ese comentario tampoco le desee daño a nadie. Pero cuando empieces a dar vueltas y decir ni siquiera vamos a negociar con estos malditos imbéciles hasta que comiencen a sangrar sus familias, comiencen a sangrar, quiero decir que ni siquiera si quieres hablar sobre algo de la mierda que hace que la gente sea tan cínica y tan enojada con nuestro clima actual, quiero decir, esta huelga es solo una especie de síntoma de una lucha que es mucho más grande que la misma huelga. Es un síntoma de la falta de alma de América corporativa y de cómo todo se ha corporatizado en este país. Justo, habla de América, que es, bueno, yo siempre digo, me revienta que América para ellos sea América del Norte. América es todo. Que ustedes, por eso amo Superman, pero algo que odio es cuando dicen American Way. Porque cuando dicen el camino americano o la forma de vida americana, se refieren a Norteamérica. Y estos yanquis de mierda piensan que América es Norteamérica y no, papu. América es todo. América del Norte, América Central y América del Sur. Bueno, estos piensan que está. Pero bueno, justo venís a hablar de la América corporativa cuando son el padre del capitalismo.
Vamos, boludo. ¿Ves que estos tipos, no sé, tienen conceptos medio raros, man? Tienen conceptos más raros. En un tercer video publicado, Ron Perlman aborda la inteligencia artificial y desafía a los estudios a copiar su imagen, donde IA Johnny Cochran y los derribará a todos. Una de las cosas que es un punto de discordia en esta huelga de advenimiento de la IA, también conocida como inteligencia artificial, y no puedo enfatizar lo artificial que quiero decir cuando digo artificial. La propuesta final antes que se rompieran las negociaciones, hasta donde yo sé, es que los estudios proponían darle a un actor algo de dinero, tal vez 300 o 350, que ya sabes, algunas personas necesitan pagar una factura, así que es tentador, y eso pasa mucho con el cine woke. Porque yo no sé si una persona con realmente criterios y ética y eso haría papeles, como por ejemplo papeles con esta inclusión forzada. Porque si vos me hablas de que, por ejemplo, tenemos que hacer un resarcimiento cultural a, no sé, a los negros porque han sido esclavizados y esto y lo otro, y vos vas y te dejas usar por el medio para hacer política identitaria. Entonces, vamos. Pero entiendo que las facturas hay que pagarlas. Ya, muchas veces las facturas, bueno, tu ética tiene un precio, ¿no? Yo qué sé. Para algunos sí, para otros no. Así que es tentador. Te dan 339 lo que sea para escanearte, 360. Capturarte a ti y a toda tu hermosa humanidad dada por Dios. Y luego usar ese escaneo con el resto del tiempo por esos $350. Así que ni siquiera voy a comentar lo que pienso de esta propuesta, excepto decir que esa es una de las razones por las que se rompieron las negociaciones. Diré esto. IA, yo, hijos de puta, adelante, quiero que lo hagas. ¿Vienes de mí? ¿Viene de mí? ¿A mi voz? ¿A mi semejanza? ¿A mi cara? Toma cada maldita actuación que he dado en los últimos 50 malditos años. Y a todo. Te reto, porque cuando lo hagas vendré por ti de maneras que no puedes imaginar. Conseguiré que Johnny Cochran me defienda. Johnny Cochran, quien falleció en 2005, que Dios te tenga en la gloria. Haré que el hijo de puta venga a buscarlos a todos y seré su puto dueño. Adelante, soy yo. Quita lo que Dios me dio. Inténtalo. Alégrame el día. Ron Perlman prometió publicar videos diarios en su Instagram y también llamará la atención de todos los ejecutivos del estudio sobre cuánto ganan. Miren los videos. Acá voy a poner el primero nada más, que es el más grosso, pero acá están los videos en la nota. Así que la voz que tiene el tipo. The motherfucker who said we're going to keep this thing going until people start losing their houses and their... La voz que tiene y lo estoico de la cara, ¿no? No muestra una puta una puta, ¿cómo se llama? Expresión. Así que no sé qué mucho vas a sacar de la IA con este tipo, pero bueno. Apartments. Listen to me, motherfucker. There's a lot of ways to lose your house. Some of it is financial, some of it is karma, and some of it is just figuring out who the fuck said that. And we know who said that. And where he fucking lives. There's a lot of ways to lose your house. You wish that on people. You wish that families starve while you're making $27 fucking million a year for creating nothing. Be careful, motherfucker. Be really careful. Because that's the kind of shit that stirs shit up. Peace out. Lo bueno es que borró el video, pero siempre hay alguno que te lo... ¿cómo es? Que te lo copia, ¿no? Y se lo baja. Bueno, acá están los otros de lo que ya leí. Para esto tendría que estar acá. Igual no lo vamos a mostrar, pero no sé por qué se podía ver acá, a ver. Bueno. Bueno, no importa. Está en el video y se podía ver, no sé por qué lo sacaron. Recién se podía ver en la página. Pero bueno, es lo que ya leímos. Queda ya poquito, chicos, ¿eh? Son solo títulos. El escritor de She-Hulk, Attorney of the Law, Cody Ziglar, afirma que recibió un cheque residual por 396. ¡Hijo de puta! Estafaste a Disney. Porque la mierda esta no valía ni 220 pesos. No seas malo. Le robaste. Ahora, al margen de eso, me parece que $396 para estar... para hacer todo un capítulo que seguramente lo facturan bastante grosso, y seguramente me parece mal, aunque la calidad de estos putos capítulos de mierda, y la verdad que regalado era caro, vamos a ser sinceros, regalado es caro.
Más de 1.000 miembros de SAFTRA piden que los líderes sindicales que se opongan a cualquier término de negociación involucre la IA. No me acuerdo si puse algo. Ah, sí. Salta. La tecnología ha avanzado en un ritmo acelerado, escribió el gremio. La inteligencia artificial ya ha demostrado ser una amenaza real e inmediata para el trabajo de nuestros miembros y puede imitar las voces, semejanzas y actuaciones de los miembros. Debemos llegar a un acuerdo sobre los usos aceptables, negociar protecciones contra el uso indebido y garantizar el conocimiento y la compensación justa por su trabajo por entrenar el sistema de IA y crear nuevas actuaciones. Yo, la verdad, para mí, la IA está para ciertas cosas y no puede transgredir otras cosas. Yo he escuchado cantar, no sé, una canción de Elegante con la voz de Elvis Presley, por decirlo así. Y bueno, no está bien, ¿viste? Yo qué sé, me parece. He visto también cómo la IA suplanta mucho. Por ejemplo, McDonald's ahora va a poner todo, o creo que ya está hecho, todo un local manejado por IA. Vos decís, está bien, listo, a los pibes de McDonald's le pagan 2 mangos con 50, sí, pero el McDonald's casi siempre toma chicos que es su primer trabajo, que se entrenan, que son flexibles con los horarios para poder estudiar. Entonces, sí, son unos explotadores, sí, pero a la gente ese tipo de trabajo en cierta época de su vida les sirve. No lo sé, por eso te digo, es como contradictorio en muchas cosas, ¿no? Pero todo tiene su cosa. No me parece seguir con esto. Acá. Pero se asegura que recibamos una buena compensación cuando parte de nuestro trabajo se utilice para entrenar a la IA. Y para mí es peligroso. Para mí es peligroso porque hasta dónde pones, hasta dónde no pones. Para mí, se murió el actor, ya está. Y esto también afecta, sí muchachos, a ustedes que les gusta el anime, los afecta a ustedes, sépanlo. Ahora, quiero hacer un llamado a la audiencia. Si alguien tiene una cuenta de Crunchyroll que me quiera prestar para empezar a ver manga y hacer algunas cositas con el manga, lo agradezco, soy una persona de confianza, no voy a andar boludeando ni prestando la cuenta, es para mi uso personal. Si alguien quiere compartirla o quiere prestar, yo lo agradecería porque hay cosas que me gustaría ver y me gustaría comentar. Las he tratado de ver en en la página esta de que pone todas cuestiones en el pero es como que me cuesta muchas veces encontrar todo. Tengo que poner una computadora que no funciona bien en el televisor. Bueno, nada, el que quiera me presta, me habla por mail y lo hacemos, dale. Crunchyroll confirma el plan para, obviamente, el que me lo preste, si quiere que yo lo nombre o le haga un cartelito como con la gente que me dona, no tengo ningún problema y me encanta hacerlo como una forma de agradecimiento, ¿no? Crunchyroll confirma el plan para refundir el doblaje de inglés de Mob Psycho 100, ex decisión de reclamos de EVA basada por su solicitud de contrato sindical SAG-AFTRA. En un desarrollo particularmente impactante, con solo pocas semanas para el estreno de la transmisión simultánea el 5 de octubre, la nueva temporada de la serie, Crunchyroll ha anunciado que reemplazarán al actor de doblaje inglés, Kyle McCarthy, como el protagonista homónimo de Mob Psycho 100. Otro de anime. SAG-AFTRA Labor Union emite un aviso de no trabajar para el doblaje en inglés de Ocean Media de Dragon Quest The Adventure of Day. Así que muchachos, vayan viendo. SAG-AFTRA permite continuar con algunas filmaciones en medio de la huelga. Y acá es donde los sindicatos empiezan a negociar. Por debajo de la mesa acaricio tu sobre. Porque siempre pasa lo mismo. O, sorpresa, algunas cosas, bueno, en son de la buena fe, te la dejamos pasar. Mientras Hollywood se encuentra en medio de huelgas, Mark Ruffalo propone apoyar al cine independiente como estrategia para los estudios. Ya sabemos, este tipo me parece súper asqueroso, no me lo banco, no me gustó su Hulk, y no me gusta su idealismo, lo respeto, cada uno pelea por lo que quiera, pero las cosas que dice, cómo las hace, me parecen recontra asquerosas. No sé, le tengo un asco personal a este tipo. Ahora, vamos a ver lo que dijo. Por su parte, la estrella de Marvel, Mark Ruffalo, ha mostrado su apoyo a la medida y publicó un extenso hilo de Twitter el domingo por la noche, tratando de persuadir al sindicato para que impulse a más actores a participar en cines independientes. ¿Qué tal si todos soltamos el cine?
tal si todos saltamos al cine independiente ahora? Los creadores de contenido crean un sistema productivo de cine y televisión junto al estudio y las redes de transmisión. Así hay una competencia real. Primero, hijo de puta. ¿Está? ¿Por qué no te pasas al cine independiente y te dejas de decir estas cosas? Ah, claro, porque en el cine independiente no hay la misma plata. Ni la misma fama, ni la misma difusión. Hipócrita. Hipócrita. Y ahora está diciendo que, ¿por qué nos saltamos todo? Y porque si se van todos al independiente, después le van a hacer el mismo quilombo al cine independiente que le están haciendo ahora al cine dependiente. Estúpido. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué no saltaste vos al cine independiente? Ah, no, más fácil que otros lo hagan. Que otros vayan al cine independiente. Yo me quedo acá, donde ganó milloncitos. Yo no vi diciendo, no, ¿sabes qué? Voy a ganar $1 millón o $2 millones por ser Hulk y todo el resto lo voy a separar y lo voy a redistribuir con los maquilladores, con los cámaras, con los actores que ganan menos caché. Pedazos de forro. Hipócritas. Tom Cruise trató de intermediar entre SAG-AFTRA y AMT según The Hollywood Reporter. Este tipo es un... A ver, yo le tengo mucho respeto a Tom Cruise. Este tipo es un tipo que conoce el negocio. ¿Tá? Conoce el negocio, lo hace bien, no solamente como actor, se expone a hacer las escenas de riesgo. Yo en un video anterior les traje, las escenas le salió bien y la quiso hacer 20 veces más, poniéndose en riesgo 20 veces más para que le saliera perfecta. Y bueno, este tipo es un comerciante. Este tipo sale a negociar defendiendo su patrimonio, defendiendo su producción. Y bueno, sale a negociarlo. Ahora, si está bien o mal, lo dejo en sus manos. Ahora, el tipo... Miren, Los Ángeles, Tom Cruise presionó a los grandes estudios de cine y plataformas de streaming para que reconsideraran su postura acerca del uso de inteligencia artificial en la gran pantalla durante las negociaciones de este colectivo, el sindicato de actores SAG-AFTRA. En este intento de intermediación del que informó en exclusiva este lunes el medio especializado de Hollywood Reporter, la estrella estadounidense también pidió a los representantes del gremio de intérpretes que permitieran a los actores promocionar sus películas durante el periodo que se prolonguen los paros. Está bien, el tipo dijo, bueno, yo ya salgo a mediar con ayudar un poco a los de AFTRA, pero bueno, ustedes también denme un poquito y déjenme promocionar mi película que está justo en cartelera. Es un capo, boludo. Es que, a ver, esto es un negocio, man. Esto de que la ideología, las izquierdas, esto, lo otro, lo demás allá, están equivocados y llevaron a este negocio al momento en el que están. Llevaron a las compañías de entretenimiento a no poderles dar un aumento porque la destruyeron. Y estos tipos que todavía salvan el cine, y bueno, salen a negociar lo suyo. Está bien, yo te ayudo un poquito, pero vos dame algo a cambio. Eso se llama negociar. El protagonista de la saga de Misión Imposible, de ahí su interés por los profesionales de acción, no ha confirmado su papel en estas negociaciones y tampoco ha trascendido más detalles acerca de esta mediación hasta ahora fallida. Pero vará. Tom Cruise se unió a las negociaciones con SAG-AFTRA y pidió que los estudios de Hollywood reflexionaran sobre el estudio de IA. Ya está confirmado. La estrella de Misión Imposible está muy interesado en las preocupaciones del sindicato de actores. Pará. Y por acá, THR sostiene, de Hollywood Reporter, sostiene que uno de los principales intereses del sindicato, tema que abordó Tom Cruise, es instaurar medidas de protección en relación con el uso de la inteligencia artificial, buscando garantizar que los artistas sean justamente recompensados cada vez que su imagen sea utilizada a través de la nueva tecnología. Yo no estoy de acuerdo, para mí no lo tendrían que dejar hacer. Y me compadezco mucho de los artistas, de los que pintan, de los que dibujan, de los que escriben, de los que hacen cómic, porque dentro de poco con la inteligencia artificial, su gremio, que ya de por sí está mal pago, que ya de por sí es denostado, que ya de por sí no es que se llenen de guita, lo van a recontra hacer mierda con la inteligencia artificial. Ojalá que esto no lo negocien. No se puede y no se puede. Pero bueno, hablo de convidado. El actor también habló sobre impulsar mayor apoyo y beneficios a quienes forman parte del gremio de dobles de riesgo, porque el tipo se super identifica con ese gremio. De vuelta, el tipo sale a negociar. Te ayudo con la de la IA, pongo a mi cara, le doy fuerza a la huelga, pero dame, te negocio esto. Es un capo.
el tema que conoce en profundidad y uno de los puntos por los que fue elegido para estar presente en la reunión de SAG-AFTRA, a pesar de que las conversaciones de los estudios y el sindicato no pudieron llegar a ningún acuerdo porque el segundo entró en huelga el pasado 14 de julio. Y ahora la perlita, ya terminando, y es el episodio de La Niñera donde Fran Drescher también fue rostro de una huelga. Hollywood se encuentra en un punto de inflexión a medida que los actores entran en huelga con las prácticas laborales injustas. ¿Cómo este momento emula un recordado capítulo de la serie que protagonizó la actriz en los 90? Bueno, el hecho generó una inquietante sensación de familiaridad para aquellos que recuerdan la era dorada de la televisión. Se trata de un episodio de la sitcomedy que la actriz protagonizó en el mejor momento de su carrera, titulado The Strike, la huelga en español, y que se emitió en 1994. La nana Fran Fine se niega a cruzar una primera línea de trabajadores en paro fuera del hotel donde su empleador, el señor Ziegfeld, está organizando una fiesta. Sin embargo, una oportunidad inesperada para una foto la convirtió en figuras simbólicas del movimiento con Fran, personificando a los trabajadores y el señor Ziegfeld a la alta gerencia desconectada de la crisis. Esta polémica televisada provocó atención en todo el país, que llevó a una negociación exitosa entre el hotel y los camareros tras un desacuerdo en mejoras laborales. Aunque Drescher no encarnó originalmente a la líder de la protesta y solo fue vinculada a un sindicato de manera accidental, la historia en la vida real sí tiene a la estrella televisiva en rol de liderazgo. Se vislumbra una larga batalla en el horizonte, pues el sindicato de actores y los estudios cinematográficos se preparan para una pausa prolongada. Bueno, muchachos y muchachas, espero que les haya gustado mucho el video, espero que les haya servido, espero que les haya dado material para charlar en las largas noches con sus maridos, con sus esposas, con sus amigos, en su primera cita. Si te quedás sin charla, le decís, mirá, ¿viste lo que está pasando en Estados Unidos con eso? Sí, qué interesante. Vos no sabés, el canal de Guta me trajo toda la información que te pienso brindar ahora. Y la chica te dice, ay, cómo te amo, cómo me gusta, ¿sabés qué? Pago yo la cuenta, o viceversa. Y como siempre digo, esperando que les haya gustado, game over. Bueno, game over si lo encuentro. Game over.